abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 1. Génesis 26, 1. Dice la palabra: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y habitó pues Isaac en Gerar. Te alabamos, maravilloso Dios, exaltamos tu santo nombre en esta mañana. Te damos gracias que nos permitas estar en tu casa un día más, porque preferimos estar a la puerta de la casa de nuestro Dios, bendito Señor, que habitar en las moradas de maldad. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí, Señor, para poder estar en tu presencia, para poder inquirir en tu santo templo, que podamos ser, amado Señor, saciados de las grosuras de tu casa. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en este momento nos ministres tu sabiduría, tu revelación y conocimiento a cada uno de nosotros por medio de esta palabra. Te alabamos, Señor Jesús, y te pedimos también que nos ayudes a disponer nuestros corazones a recibir esta palabra con fe y con mansedumbre, para que pueda dar el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje que acabamos de leer nos comienza narrando la experiencia que tuvo que vivir Isaac. Dice, en una época en la que hubo una hambruna en la tierra de Canaán, que era la tierra que él habitaba y que, como sabemos, pues había recibido de sus padres o de su padre Abraham. Entonces hubo esta hambruna que fue similar a la hambruna que había experimentado previamente en una época anterior a Abraham, pero dice que esta hambruna fue quizás mucho más fuerte, de tal manera que prácticamente no hubo opción para quedarse en la tierra de Canaán. Lo que quiere decir es que necesariamente Isaac tuvo que considerar hacer un cambio, hacer una reforma, digamos, en cuanto a las condiciones de vida que él hasta el momento había desarrollado. Sí, eso es algo que en algún momento a las personas se les puede dar. Muchas veces las circunstancias de la vida, las condiciones en las que nosotros vivimos pueden sufrir alteraciones que prácticamente nos obliguen a hacer cambios, a hacer reformas, a tomar decisiones que trastoquen la condición que en algún momento nosotros hayamos alcanzado. Eso le tocó a Isaac. Isaac ya se había sentado en la tierra que Dios le había prometido en Canaán, sí, pero se dio esta situación, una situación que no obedecía, digamos, necesariamente a la voluntad ni a la responsabilidad de Isaac. Eso es algo que también debemos aprender a considerar, que muchas veces las circunstancias que se nos presentan no necesariamente deben relacionarse con una responsabilidad directa de alguien en particular, ¿sí? Porque eso es lo que a veces se torna muy inquietante de parte de nosotros cuando vivimos circunstancias adversas, y es establecer responsabilidades ya sea en otras personas o en nosotros mismos, y no todo tiene ese tipo de responsabilidades y de respaldos en cuanto a que haya razones para que se den. Simplemente son circunstancias que, si queremos atribuirle a alguien, pues podríamos decir que es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, ahí van a haber pasajes de nuestra vida en la que se manifiesta en forma así, imponente, absoluta, soberana, ante la cual no es que tengamos nosotros necesariamente que ver algo, simplemente Dios lo permite y lo queremos colocar al Señor como lo es, ¿verdad? El determinante de absolutamente todo lo que nosotros vivamos en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo?
Y es así, y son circunstancias que en su momento simplemente tenemos que aceptar y si nos corresponde someternos. Y a partir de las circunstancias, pues mirar qué manejo y qué forma de administración nosotros asumimos. ¿Estamos siendo claros en eso? En el caso de Isaac fue eso, de que ya no pudo permanecer en la tierra, sino que tuvo que disponerse a asumir un qué, un cambio, diga cambio. Los cambios eh, son necesarios en algunos momentos, en algunos pasajes de la vida. ¿Sí? Dios, entre otras cosas, para desarrollar su obra en nosotros, póngame atención a esto que es muy importante tenerlo en cuenta, generalmente lo hace a través de qué? De cambios o transformaciones. Por eso dice el Señor, he aquí yo hago cosa nueva. O sea, no es viable, de acuerdo al plan y al propósito de Dios, que nosotros permanezcamos en las mismas condiciones, en las mismas situaciones, en las mismas formas de manejo, pongan atención a esto, que generalmente nosotros hemos venido desarrollando en nuestra propia vida. ¿Estamos siendo claros? El Señor nos va a dirigir a eso. Y para que nosotros nos dispongamos a esos cambios, ahí viene el apoyo que el Señor puede hacer en nuestra vida con las circunstancias que Él permite, ya que muchas veces los cambios que nosotros tenemos que hacer no es algo que nos dispongamos de una forma fácil y dócil, es algo que prácticamente las circunstancias que pasan nos tienen que obligar. ¿Estoy siendo claro en eso? Y eso es una experiencia que quizás todos lo hemos tenido. En algún momento hemos sentido en su momento una cita al cambio, un llamado al cambio, pero hasta que las circunstancias no nos obligan, sencillamente nosotros no hacemos caso omiso de eso y nos queremos establecer en las mismas formas. Cuando hablo de formas, estoy hablando con un término amplio que puede abarcar muchísimos aspectos de la vida de las personas. En el caso de Isaac, pues era un cambio muy fuerte, porque representaba prácticamente, mejor dicho, en aquella época, para que lo entendamos así, moverse, ¿sí?, del lugar, del sitio donde se habían establecido, representaba absolutamente un cambio de todo. Y eso no solamente en aquella época. Y nos correspondería a nosotros en esta época hacerlo así, movernos del sitio, de la ciudad, de las condiciones que hemos alcanzado. Eso es algo bien impactante. Yo lo he vivido en muchas ocasiones de mi vida, ¿sí? Por muchos aspectos, hasta por los aspectos más triviales como el mismo ambiente, por ejemplo. Yo recuerdo, yo nací en una región del departamento con unas características ambientales y el Señor me ha llevado a mí a unas regiones con características ambientales supremamente distantes. Amén. Y eso representa un cambio de absolutamente todo, hábitos, costumbres, manejos, aprender nuevas formas, nuevas metodologías de vida que uno nunca en su momento pensó. Uno cuando está en un lugar piensa que ese lugar va a ser para siempre. ¿Sí o no es así? Amén. Pero si la vida pues demanda cambios, pues esos cambios van a ser alterantes en lo que representan. Sí, y eso que ahora vivimos, ahí sí pues podemos establecer una diferencia. Ahora hay muchas, con los adelantos tecnológicos, muchas cosas que en su momento tornan de cierta forma más amable los cambios. Imagínense en aquella época, ahora simplemente, yo recuerdo un día yo estaba por acá, estaba viviendo, si no me acuerdo, en Tumaco, una dirección del ministerio, me dijeron, se cambia de ciudad, así, tiene que estar mañana en la nueva ciudad. Y yo no fui sin hacer maletas, subí en un avión y al otro día ya estaba en la nueva ciudad. Realmente, por lo menos en cuanto al transporte, el asunto fue súper fácil. En aquella época no era así. En la época era muy desgastante. Pero así le tocó, las circunstancias lo obligaron. ¿Estamos de acuerdo? A Isaac, yo no sé si estaba, pues lo más seguro es que no estaba dentro de sus planes, pero lo asumió con mansedumbre. Sencillamente, si las circunstancias le dijeron que no puede permanecer ahí, amén, él se dispuso y se levantó y dice que
Se fue inicialmente a Gerar, pero tenía un propósito. Y aquí vienen ya aspectos que debemos tener muy en cuenta en cuanto a lo que nos enseña esta experiencia de Isaac. Dice que él se levantó, se fue a Gerar, pero con el propósito de irse ¿a dónde? De irse a Egipto. ¿Sí? ¿Él a dónde se iba? A Egipto. Ahora, mire, tengamos en cuenta estas circunstancias. Lo que estaba viviendo Isaac era una hambruna, una situación donde se escasearon los alimentos, donde no había posibilidades de sobrevivencia, y lo primero que él pensó pues es ir a descender a Egipto. Recordemos que desde la terminología y simbología bíblica, Egipto tiene una serie de representaciones. Sí, y una de ellas es que Egipto representa el mundo y las opciones que el mundo nos presenta a nosotros para resolver las circunstancias, las situaciones y aún las necesidades de la vida. ¿Estoy siendo claro? El mundo en su presentación, en su estructura, cosa que no necesariamente digo que esté mal, pero así lo es, porque de eso usamos, el mundo en su estructura y en su desarrollo ha desarrollado una serie de recursos muy amplios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar atención a todo tipo de circunstancias que se nos presentan. Amén. Y cada vez el mundo tiene una oferta muchísimo más amplia, de tal manera que no es sino que uno piense en una necesidad e inmediatamente el mundo ya le está diciendo: yo se la resuelvo de esta forma, de esta manera, pero yo le pongo la solución, yo le pongo la forma en la que usted puede resolver esta necesidad. Egipto en su momento representaba la solución aparente, amén, para la situación que estaba viviendo Isaac. Egipto era, digamos, la capital, era la metrópoli de la época, donde pues se movía absolutamente todas las opciones, por lo menos que le daban resolución a las necesidades de la época. Y hablando más de la hambruna, pues con mayor razón, allá estaba la riqueza, allá estaban los alimentos, allá estaba el comercio, allá estaban las opciones para que Isaac pueda resolver su problema. Estamos siendo claros, por eso podemos entender que la iniciativa, lo que se le ocurrió, he venido yo hablando tanto con ese término en estos días, que para mí ha sido muy diciente ese término. Lo que se le ocurrió es: vamos a Egipto. Y eso pasa cada vez que nosotros tenemos una situación que resolver. ¿Qué se nos ocurre? ¿Sí? Entonces, a mí me dejaron trabajo, se me ocurre vender arepas. ¿Y me entiende? Y a usted se le ocurre algo, y a todos se nos ocurre algo. A Isaac, como es entendible. Quizás de entre las posibilidades no había otra considerable mejor que irse a Egipto, porque representaba todo lo que les acabé de mencionar. Amén. Entonces él pensó, dijo: vamos a Egipto, ahí está la comida. ¿Estamos? Y está bien, porque desde el punto de vista natural no era posible considerar otra opción. Por eso es que usted y yo, cuando tenemos circunstancias, siempre vamos a recurrir a las opciones, en primera instancia, que el mundo y su sistema y su estructura nos ofrece. ¿Estoy siendo claro o no? Amén. Y aunque no estoy deslegitimando ni quitándole la importancia y la eficacia, pues aquí vemos que Dios, a Isaac, era un hombre de fe, un hombre que consideraba a Dios, un hombre acostumbrado a depender de Dios, no solamente por su propia experiencia, sino por la experiencia que él había heredado como ejemplo, como testimonio. Por eso es importante estos aspectos. Su padre Abraham era un hombre pues, que no pasaba por alto a Dios en su vida. ¿Estamos siendo claros? Amén. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos tener como punto de referencia. Usted y yo nos movemos en un mundo que nos presenta muchísimas opciones, muchísimas circunstancias con las que nosotros podemos desenvolvernos, pero eso no nos debe volver personas que por ese asunto ignoramos y nos independizamos ¿de quién? Del Señor, aunque el mundo nos presente todas las posibles opciones.
Y eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, y es que la gente no le hace caso al Señor, no lo tiene en cuenta porque cree que el mundo le ofrece todo lo que necesita, todo lo que le permite resolver su asunto en la vida. ¿Estoy siendo claro? Por eso es que llevar a la gente a una comunión, a una consideración de Dios en su vida no es tan fácil, que el mundo está ahí, tratándole de decir, yo tengo todo lo que tú necesitas, y eso es lo que aparentemente representó Egipto para Isaac. Por eso no lo vemos a él, ni si en la Biblia, en esos pasajes, yo traté de investigarlo bien, no nos presenta que Isaac, a pesar de la situación difícil, porque era una hambruna, no se lo ve a él inquietarse, no se lo ve a él entrar en una situación, se puede decir, de sufrimiento y de angustia, porque inmediatamente consideró una opción. Cuando usted tiene opciones, pues hágale, pues hay que hacer, se dispone a hacer el cambio, sobre todo si la vida le presenta opciones. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que muchas veces el Señor, para llamarnos a nosotros bien la atención, lo que hace es quitarnos las opciones. En el caso de Abraham, en el caso, perdón, de Isaac, él no se la quitó necesariamente. ¿Estoy siendo claro? Amén. Porque estamos hablando de un hombre que sí atendía a la voz de Dios, que como les dije hace un momento, tenía un punto de referencia muy fuerte, que era el de su padre Abraham, que le había servido como ejemplo para entender que aunque el mundo nos presenta opciones muy amplias, muy aparentemente, lo digo entre comillas, suficientes, lo digo entre comillas porque de acuerdo a la verdad bíblica, el mundo no es suficiente. Amén. El mundo puede presentarte a ti y me puede presentar a mí las mejores y más atractivas opciones en cualquier aspecto, en cualquier aspecto. Pero le voy a decir una cosa, lo del mundo no es suficiente y es muy, escúcheme bien, engañoso. ¿Estamos siendo claros? Amén. Nunca lo del mundo es confiable. Por eso hay un pasaje que dice que no son bienaventurados, no son los que descienden a Egipto por ayuda, porque se les va a convertir en, ¿qué dice la palabra? Si alguien se acuerda de ese pasaje, se les va a convertir en vergüenza. Y eso pasa, en la experiencia pasa muchas veces, que a veces nosotros, considerando lo del mundo como lo último, pues, lo último en guarachas, lo más importante, lo más trascendente, cualquier aspecto ante lo cual nos inclinemos del mundo, eso mismo, amén, después termine siendo para nosotros una vergüenza, algo de lo cual nos avergoncemos. Amén. Eso pasa con muchas situaciones. Una de ellas, le voy a poner un ejemplo bien común, que yo me lo encuentro a cada rato, por eso es que es importante tener en cuenta estos pasajes. El trabajo. Los trabajos y las opciones de trabajo. ¿Cuántos de nosotros cuando hemos estado sin trabajo, anhelamos el trabajo como si fuera absolutamente todo lo que necesitamos? Decimos, no, a mí el trabajo se me arregla la vida. Yo eso es lo único, yo inclusive, yo he escuchado estas expresiones, es lo único que le pido al Señor, un trabajo. Y los he visto en sus expresiones confiadísimos. Y como uno ya tiene un poquito de experiencia, uno traga entero nomás dice, de verdad, en sí, debería ser lo último que le pidas al Señor. Porque eso, desde la perspectiva de Dios, no es más que una simple añadidura. Como para que vengas a decir, es lo único que le pides al Señor. Y ese tipo de gente, cuando el Señor en su misericordia les da trabajo, ese mismo trabajo después termina siendo la causa de todas sus angustias y de todos sus quebrantos. Dicen, ya no me puedo, ya me quiero liberar, ya estoy pidiendo. A mí me ha pasado así con personas aquí en la iglesia. Piden el trabajo, el Señor les concede y al mes están pidiendo cambio. Y a veces no solamente piden el cambio, renuncian. Entonces, para que usted entienda que ese tipo de cosas que el mundo nos presenta, que aparentemente representan tanta seguridad, tanta certeza de solución y de resolución, generalmente tienen un componente. ¿Cuál es el componente? Es que es engañoso.
Por eso es que es importante no afianzarse tanto en la búsqueda de las cosas que el mundo nos presenta. La Biblia nos presenta otra opción. Es busca primero el reino de Dios y su justicia. Y en el caso de Isaac, yo no lo estoy, digamos, en ningún momento descalificando, pero vemos que eso fue lo que se le ocurrió. Y dijo, bueno, nos levantamos, pues a todos nos pasa eso, ¿sí? Si me entiende, yo sé que siempre, en cualquier situación, uno busca la opción que el mundo nos presenta. Porque nuestra mente es natural, porque nuestra mente es terrenal. Y para que hagamos una consideración de Dios, uno, debemos tener muy buenas, digamos, nociones del Señor, unas muy buenas experiencias, una muy buena estructura espiritual, para que en su momento hagamos ese paréntesis en nuestra vida y digamos, bueno, antes de ir para allá, por lo menos preguntémosle al Señor qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que de parte de Él está como dirección para mi vida, y eso es lo correcto. Usted, ante cualquier situación que se le presente, lo ideal, diga, lo ideal es que primero busque el rostro del Señor. Eso es muy, digamos, opuesto a la experiencia que la gente desarrolla, que al Señor ya lo buscan, es de último. Cuando se dieron cuenta que nada les funcionó, vamos a orar. ¿Sí me entienden? No, lo ideal es primero, eso dice, primero busque el reino. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de gobierno, el reino de Dios y su justicia. Cuando habla del reino de Dios y su justicia, estamos hablando del gobierno de Dios, que es un gobierno que justo. ¿Qué significa que es justo? Justo significa que es cabal, es completo. Es como que, por eso dice, venga, vivo se dice, eso justico, dice ahí. Cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, lo que viene de parte de Dios cabe con justicia en tu vida, sin alterar, sin dejar que faltantes. ¿Estoy siendo claro o no? Amén. Sí, cuando tú encuentras el reino de Dios y su justicia, lo que viene como manifestación del reino, de la justicia de Dios, tiene esas características que cabe, así como dicen, como anillo a la medida del dedo. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Y así funciona en todo. Por eso es que es tan importante tener en cuenta esto. En el caso de Isaac, vamos a medir un poquito más. Él entonces pensó en descender a Egipto como es normal, pero dice que Dios le salió, se le apareció, le salió al encuentro. Ahí sí quedaría como muy fácil de determinar si fue una manifestación absoluta del Señor o fue en relación a una respuesta, a una invocación de Isaac. No lo menciona la palabra, pero entendiendo que si era un hombre de fe, que si era un hombre de fe que temía a Dios, que si era un hombre que tenía con una simiente espiritual, podremos entenderlo que sí fue de esa forma, en el sentido en que él, aunque consideró, pensó, lo puso como primera opción, no obstante, sí pensó en el Señor. Y seguramente en su intimidad, si bien la palabra no lo registra, pero podemos entender lo que pudo haber sido así, porque el Señor le responde a quienes le invocan. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé ¿y qué dice? Y te enseñaré o te mostraré cosas grandes y justas que tú no conoces. Entonces ahí no nos salimos de la palabra. Podemos pensar, quizá hizo una oración, bueno, Señor, yo pienso que lo mejor es ir a Egipto, pero tú qué me dices para que usted lo entienda bien. Y así debemos hacerlo. Yo he aprendido eso. Sí, como todos en la vida, tengo cosas que resolver desde índole personal, muy personal, íntimo, en el índole conyugal, mi esposa, familiar, sí, eclesiástico, como pastor, como siervo de Dios. He tenido muchas veces que resolver asuntos y he procurado, que a veces los asuntos son apremiantes, son urgentes, son determinantes. He procurado primero, Señor, ¿tú qué dices? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu enseñanza? ¿Cuál es tu instrucción frente a esto que se me está presentando? Poner bajo la lupa del Señor las circunstancias en oración.
Primera instancia en oración. En segunda instancia buscando la dirección de Dios. Era una persona me preguntaba, ¿cómo busco la dirección de Dios? Hay muchas formas. La palabra, el consejo pastoral, el consejo de la palabra de Dios, el consejo que viene a través de los siervos. Todas esas formas las he tenido que usar yo a nivel personal. Sí, he orado primero, busco en la palabra referencias. Se necesita tener paciencia para que venga la respuesta de Dios. Por eso es importante no ser premeditado, no ser afanado. Un concepto bien importante, aunque las circunstancias sean muy apremiantes, no le sume a la urgencia de las circunstancias el componente emocional. Amén. Sí, la desesperación, la angustia, la urgencia, la impaciencia, el temor, porque esas son cosas que a veces a la necesidad le sumamos nosotros y que no nos permiten actuar con la sabiduría que el Señor nos enseña que debemos actuar. Nosotros, independientemente de las circunstancias que estemos enfrentando, algo que sí debemos hacer es manejar el dominio propio y siempre confiar en el Señor. ¿Estamos siendo claros o no? Siempre. Usted puede estar enfrentando la circunstancia más difícil. Lleve como premisa, si es necesario, póngase un recordatorio en su mano, una campanita que le suene ahí. Cada vez que usted se va a mover, que le suene la campanita y le diga, confía en Dios. ¿Sí? Cualquier circunstancia. Mi suegra se enfermó antes de ponerse a aplaudir. Confía en Dios. ¿Estamos siendo claros? Y que se haga la voluntad de Dios. Eso es como una premisa. Entonces Isaac seguramente oró, digamos que oró, y Dios le salió al encuentro. Sí, cuando nosotros oramos, cuando clamamos, el Señor nos va a salir al encuentro. Acá dice, se le apareció a Jehová y le dijo, mire qué es lo que le dijo, ahí viene, cómo obra el Señor. Y es muy importante ser apercibidos. Yo hace poco hablaba de eso, de la percepción, de la sensibilidad, sí, de la forma en la que tú tienes desarrollada tu comunión con Dios que te permita percibirte de la manifestación, de la respuesta del Señor para tu vida y ser lo suficientemente sensibles. A veces Dios es muy claro, usa la palabra. A mí me ha pasado muchas veces, yo estoy leyendo y ahí viene la respuesta. Voy a una predicación. Eso es algo bien común en mi vida. Por eso me gusta ir a la iglesia. Me gusta recibir la palabra, porque allí he recibido muchísimas respuestas de parte de Dios para mi vida. El Señor usa a sus siervos y a través de una predicación el Señor como que me prende el foco y me hace entender cuál es la dirección suya para mi vida. Por eso es importante esto que se insiste tanto de venir, de estar aquí en los atrios del Señor para escuchar la voz de Dios. Esto es importante para que usted tenga ahí, como se puede decir, a disponibilidad las respuestas de Dios para su vida. Pero si es una persona que tiene una comunión muy limitada con Dios, pues claro, es difícil que usted pueda recibir las respuestas de Dios. Por eso hay una versión que dice por ahí, habla Señor que tu siervo oye o escucha. Y ahí usted tiene que estar ahí donde Dios le puede hablar, donde Dios le puede decir, donde el Señor le puede mostrar a usted el camino. Si en estos días una persona me dijo, el Señor me habló, yo siento que esto viene de parte de Dios. Y eso a veces no es suficiente en el sentido de que tú escuchas la voz de Dios, pero no le pones atención, no escuchas, no recibes y mucho menos acoges lo que el Señor te está diciendo. Por eso es que la Biblia nos dice que hay que ser oidores y hacedores. Entonces viene esta persona, menciona, da testimonio de que Dios le habló y acto seguido, un día después estaba haciendo todo lo contrario. Algo que se entiende que era la voluntad y dirección de Dios para su vida. Pues no es lo correcto. Sí. Yo siento que el Señor me quiere más en sus atrios. Le apareció una vez en el Congreso, y usted. Yo digo, ay Dios mío, si ese Congreso, ¿cómo estuvo? Y es, pongo ejemplos no para descalificar, pero sí como para, me dijo un día un pastor a mí, espabilarte un poquito. Entonces dice, no, y viene la respuesta de Dios. Es muy importante ser sensible porque la respuesta de Dios
pueden caminarse en una dirección muy contraria a lo que tú hayas presupuestado. Amén. Aunque lo que tú hayas presupuestado, póngame atención a esto, visto desde la posición natural, humana, terrenal, sea lo ideal y sea lo mejor. En este caso, lo mejor. ¿A dónde te vas, Isaac? A Egipto. ¿Por qué? Porque no, Egipto es lo mejor. Y eso de que cuando las opciones que el mundo nos presenta son lo mejor, qué difícil que es de desvirtuar y desmontar, ¿saben? En la consejería me pasa mucho. Que la gente, con lo que el mundo representa y la suficiencia de la respuesta aparente que el mundo tiene, se argumenta y ¿qué se puede decir? Se afianza muchísimo. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo que no vaya a Egipto? Entonces, ¿a dónde? ¿A dónde me voy? Sí, un día yo a una persona le dije, pastor, mire, es que estoy conociendo a esta chica, santa, inmaculada, si me entiende, no hay nadie como ella, y viene la aguafiestas del pastor y no, esto no, si me entiende, y la persona que como que, no, esa no, no. Otro me salió, pastor, ya me puedo hacer novio. Yo le dije, todavía no, pero no, mire, ya me estoy quemando, me dijo. Tranquilo, échate agua. Sí, y se argumentan con lo que nosotros naturalmente podemos interpretar y reconocer como mejor opción o como la mejor forma de darle resolución a lo que estamos tratando de tramitar. ¿Estoy siendo claro? Y en este caso, pues le dijo, no desciendas de Egipto. Y la pregunta, entonces, ¿a dónde? Y lo tremendo, no desciendas de Egipto, habita en la tierra, repita conmigo, habita en la tierra, y esta es la frase especial, que yo te diré. Ni siquiera le dijo, amén. Muchas veces la respuesta de Dios no es ni la que usted espera, ni en el tiempo que usted espera. Aguanta un tantito. Anoche le dije a una persona eso. Entonces, ¿cuándo, pastor? No sé. Me pregunta hace unos 15 días. ¿Y por qué? Porque me da la gana. Así es. Porque soy malo y perverso. Porque me gusta hacerte sufrir. Podría interpretar la persona, pero no. Cuando tú estás en la mente y en el plan de Dios, los pensamientos de Dios van por encima de los tuyos. Y como dice por ahí la frase que todo mundo acuña, mas nadie tiene en cuenta. Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Quiénes han dicho así? Pero entonces, déjelo a Dios hacer sus cosas. Amén. Sí, pastor, Dios sabe cómo hace sus cosas. Déjalo hacer. No, 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 tampoco. No, déjelo. Entonces, ¿qué le dice ahí? Habita en la tierra que yo te diré. Primero no desciendas a Egipto. En este caso, en esta situación, en este momento, mire qué curioso que es. Porque Abraham, mire, para que ustedes entiendan lo importante de recibir la dirección directa de Dios para su vida. Porque Abraham, ¿qué le dijo? En la misma situación. Si alguien se acuerda. Porque Abraham también vivió la hambruna. ¿Y Abraham qué hizo? Si alguien se acuerda. ¿No han leído? ¿Les cuento? ¿Qué hizo Abraham? No. Él sí descendió a Egipto. ¿Sí se acuerdan? Miren, para que usted ahí ya le desbordo, porque no se han dado cuenta que a veces en la consejería y la gente recibe una dirección no trae lo que espera. La gente piensa que el asunto es personal y dice: si a mí el pastor me la tiene montada, al otro sí lo dejó, pero a mí no. Y eso sí es bien común. Pero a vos el pastor sí te dejó tener novia, a mí no. Es que a mí me la tiene montada. A vos el pastor sí te dejó hacer, a mí no. A mí me la tiene montada. Y entonces podría decir Isaac, a mi papá Abraham sí lo dejó en Egipto, pero a mí no. ¿Y Dios qué le diría? No. Porque soy malo. Porque no te quiero. Como me dice mi esposa a mí, no te quiero. ¿Sí me entienden? Así es. Porque Abraham sí lo dejó, Isaac no le dejó. A ti no. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios contigo son diferentes.
Dios tiene un plan, un propósito para cada uno, entre otras cosas porque está relacionado a la naturaleza natural y espiritual de cada persona. La naturaleza de Carlitos, aunque sea Carlitos, es tanto espiritual como natural, es diferente a la naturaleza de Gabriela, aunque sea la hija y aunque se parezca. Pero aunque sean así, Dios es uno con Carlitos y aunque tenga, o escucha, ahora vamos a hablar de eso, aunque tenga unos símil y aunque tenga unas correlaciones, escúcheme bien, Dios va a adoptar un comportamiento con Carlitos y otro con Gabriela. Uno fue Dios, por eso es que la Biblia dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Mire que inclusive hasta con la misma persona en su momento Dios optó, porque a veces Dios hacía esos cambios de nombre para determinar la obra de Dios en cada uno. Una cosa fue Abraham y otra cosa fue Abraham. ¿Estoy siendo claro? Amén. Una cosa nueva. Una cosa fue David y otra cosa fue Salomón. No puede decir, ¿por qué a David no le dejó construir el templo a Salomón? Vaya, procure llegar al cielo y allá le pregunta al Señor. Esas respuestas no están dentro de mis archivos. Sí. Terminator dijo eso. No, esa respuesta no está acá. ¿Sí me entiende? Usted va a llegar al cielo y un día le pregunta, Señor, ¿por qué? El Señor. Entonces te dijo, no, a ti no desciendas Egipto, más bien descienda a la tierra que yo te diré. Y aquí viene lo que yo anoche tenía 3 pelos más. Después de leer esto, se acabaron los 3 pelos. Habitan como forastero. Mira esas direcciones de Dios. Como forastero en esta tierra. Y aquí viene lo raro, para que usted aprenda cómo obra el Señor. Amén. Ahora habita como forastero en esta tierra. Ahora, ¿cuál era esa tierra? La tierra de Gerar. La tierra de Abimelech, rey de los filisteos. Si usted se va y consulta qué representaba Abimelech, qué representaban los filisteos, era, y es inclusive, los descendientes de Abimelech, ¿sí? Y los filisteos son los que por excelencia son enemigos del pueblo de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Cómo así Gerar? Gerar es un valle que no representaba, no había ni agua en Gerar. De leer. Ni agua. O sea, si en Canaán no había comida, en Gerar no había ni agua. Que esas son las direcciones del Señor. No, Egipto no. Entonces, ¿en dónde? Gerar. ¿Dónde está mi peor enemigo? Y donde no hay nada, sí, ahí. Pero le dice algo. Y eso es lo importante. Y eso es lo que tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, le dice el Señor, y confirmaré el juramento que hice con Abraham, tu padre. Sí, me estoy diciendo, lo importante no es la dirección en particular. Lo importante es que Dios, en lo que Él te haya dicho, Él va a estar contigo. Que ahí se va a dar la bendición, que ahí te haya prosperar aún en las peores y más adversas circunstancias. Porque la bendición del pueblo de Dios no viene de lo que nosotros tengamos, no viene de donde estemos, viene de lo alto, dice la Biblia, viene de nuestro Padre que nos bendice. Y ahí con ese argumento es que usted dice, bueno, pues, si tú dices Gerar, Egipto no, Gerar, porque yo ahí estaré contigo. Y eso es lo importante. Para Egipto era que Dios esté con él, a donde sea que lo lleve, al lugar más desolado, pero lo importante es que Dios esté con nosotros, que el Señor esté con nosotros. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra, como dice la palabra, no temeré, porque tú estarás conmigo. Usted no se asegure de las circunstancias. Egipto puede representar lo mejor, el mundo lo mejor, cualquier opción que el mundo le represente, la ciudad.
Amén. Puede representar, oh, no, pastor, que me ofrecieron un trabajo en Nueva York, voy a trabajar no sé, ahí en Times Square, donde están todas la NASA. Bueno, bien. O sea, si eso es de Dios, para tu vida, bien. Pero si no, si lo que Dios te tiene es pasto, ¿sí me entiende? Ese es el problema. Que usted no, usted aunque quiera, hay un que dice, hay un dicho que dice en el mundo, dice, que aunque tú quieras, es lo que Dios te ponga. Amén. Y aquí lo vemos. Isaac, no sé, pensó Egipto, pero Dios decía Gerar, la tierra de los enemigos, la tierra de los filisteos. Esos filisteos que sabemos que a lo largo de la historia le han hecho la vida imposible a Israel. Qué raro que es Dios, ¿no? Que no es Dios. Porque Dios no piensa como hombre, Dios piensa como Dios. Entonces le dice, juramentaré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y a tu descendencia daré todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Y entonces, ¿qué dice que hizo Isaac? Habitó pues habitar en Hebrón, y se estableció ahí. O sea, no hubo problema. Qué bien que usted y yo no riñamos con la voluntad de Dios, aunque desmonte cualquier argumento y cualquier presupuesto que nosotros en algún momento tengamos en nuestra propia vida. ¿Estoy siendo claro? Sí, no riñan. Pues, ¿qué hizo? Dios le hizo ese pequeño prefacio y esto, pues, Señor, como es, así es. Y yo me imagino los primeros días, la confrontación, la inquietud, mientras el asunto se iba, como dicen, masticando. Oh, ya estuviera en Egipto, ya hubiera llegado, ya hubiera conseguido una casa de arriendo. Pues, ¿sí me entienden? Al principio seguramente había eso, pero ¿qué pasó? Se sometió. Para que tú puedas prosperar en el propósito de Dios, necesariamente tendrás que someterte. En fe y en confianza tendrás que someterte al Señor. Amén. Y saber, y mire que el asunto, al principio, pues siempre va a ser así, no se preocupe. Si se va a preocupar, confíe en el Señor. Al principio el asunto fue bien complicado. ¿Qué dice el verso 7? Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. ¿Sí? ¿Quién le respondió ese? Mi hermana. Dice, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que los hombres lo matarían a causa de Rebeca, porque era hermosa. O sea, que sabía que el asunto ahí no era tan fácil. Lo primero que comenzó a experimentar Isaac en Gerar fue temor. Amén. Miedo. El asunto se complicó. Yo iba feliz para Egipto y Dios me sale con esto y acá lo que hago es complicarse. Ahora me van a matar hasta por esta vieja. No hubiera conseguido una fea. ¿Sí me entiende? Por eso dicen que por ahí que las feas son mejor negocio. ¿Sí me entiende? Que a nadie les hace caso. ¿Sí me entiende? Pero en el caso de Isaac, tenía una mujer bonita y esa mujer bonita que al principio, la reina que me conseguí, ¿sí me entiende? La reina después dijo, no, esta no es mi hermana. ¿Sí me entiende? Porque ese era el problema. Amén. Entonces, él comenzó a tener una experiencia de temor. Y sucedió después que estando allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech. Isaac le dijo, he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Y Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué? Mire estas respuestas, para que tenga en cuenta esto que le voy a leer y ya vamos a terminar. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera yo dormido, no él no, sino por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, mire, Abimelech, el que él consideraba que era su enemigo, que por cierto, históricamente lo era. Dice, mandó a todo el pueblo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá.
Sigamos leyendo. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, su hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos, tremendo que es eso. ¿Qué dice ahí? Le tuvieron envidia, y los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos los habían secado, por eso les dije que no había agua, y los habían llenado de tierra. Entonces Abimelech dijo a Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Miren lo que pasa cuando usted hace caso de la voz de Dios. Amén. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte, y los llamó por los nombres que su padre le había puesto. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque hubo un altercado. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y sobre este pozo no riñeron. ¿Qué pasa? Mientras nosotros alcanzamos la bendición de Dios, tengamos que pelear, tengamos que batallar, tenemos que reñir. Las bendiciones de Dios van a demandar en su momento unas batallas, unas luchas, unas conquistas. Amén. Amén. Y mire que al principio los dos primeros pozos se los quitaron. Que a veces vamos a tener batallas en pro de la conquista que no vayan a salir del todo como uno espera, pero no significa que no estemos conquistando. Por eso la Biblia dice: yo no soy de los que vuelvo aquí para volver atrás. Dios nos sacó aquí para volver atrás. Somos aquí, nos sacó hasta aquí para conquistar la tierra que nos dio. Por eso si la batalla es dura, si hay problemas, si hay dificultades, si hay riñas, no se desanime. Siga creyendo, siga esperando. Y si le toca abrir otro pozo, ¿qué pasa? Ábralo. ¿Estoy siendo claro o no? Y abrió otro pozo y riñeron sobre él, y llamó su nombre. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Sí? Usted ya procure llegar a ese lugar que se llama Rehobot. Ese es el camino que Dios le ha puesto. El camino para bendecirlo, el camino para levantarlo, el camino para prosperarlo. Usted diga: yo me voy a Rehobot. Y de ahí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia por amor a Abraham de mi siervo. Y miren qué tremendo. Y edificó allí un altar. Su búsqueda de la bendición de Dios, que debe ir acompañada de altares. E invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. ¿A dónde la plantó? ¿Qué plantó primero? El altar. Primero mi casa. No, primero el altar. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? No se olviden, díganlo todos. ¿Qué es primero? Eso. Y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos otro pozo. Y ahí la bendición ya comenzó a fluir. Y Abimelech vino desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, y capitán de ese ejército. Vinieron los enemigos, de comillas, que ya el asunto estaba como tremendo. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echáis de entre vosotros. Y ellos le respondieron: hemos visto. ¿Qué han visto los enemigos? ¿Qué dice ahí? Que Jehová está contigo. Mire, lo mejor de permanecer con el Señor es que va a haber un día que hasta nuestros enemigos se den cuenta que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora entre vosotros y nosotros, y entre tú y nosotros, y haremos este pacto: que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú ahora eres bendito de Jehová. Eso cumple una promesa que está en Proverbios, que la revisemos para que usted la tenga en cuenta. Proverbios, anótela para usted.
Proverbios capítulo 16, verso 7, y con eso acabamos. Cuando los caminos del hombre son, ¿qué? ¿Lo tiene ahí? Proverbios 16, 17. Cuando el camino, Proverbios 16, 7, mija. El 7, ahí está el 17. Quítale el 1. Eso. Cuando los caminos de Jehová, perdón, del hombre, son agradables a Jehová, ¿qué dice ahí? No a sus enemigos. Amén. Haz estar en paz con él. Qué sabroso esa bendición, ¿cierto? El problema no es que usted y yo tengamos enemigos. El problema es que Dios nos dé la bendición para que ellos estén en paz con nosotros. El problema no es que usted viva con la suegra. El problema es que usted esté sin Dios. Usted estando con el Señor, meta a su suegra y a sus cuñados a vivir. Los va a hacer en paz. Amén. Entonces dice, a sus enemigos hace estar en paz con él. Y así pasó. Así pasó con este hombre. Dice, entonces, mire, él les hizo banquete y comieron y bebieron. Imagínense, sentado con sus enemigos, comiendo y bebiendo. ¡Qué bendición! Eso significa paz, tranquilidad. Cuando usted camina delante del Señor como debe caminarle, sin temor, sin angustiarse, confiado en Él, siguiendo las direcciones, esperando en Él, dando las batallas que Él le pone a dar. Tranquilo, aún a sus enemigos los va a poner de su lado y los va a poner ahí hasta a bendecir. Por eso Él se sentó ahí en Gerar y lo bendijo y lo multiplicó y se hizo hasta más poderoso que los habitantes de Gerar. Amén. Siga el camino de Isaac. Reproduzca ese camino. No riña con la voluntad de Dios. No considere que lo que el mundo nos ofrece es lo importante y lo más determinante. A veces Dios te puede decir, bueno, vaya para Egipto, como le digo ahora, pero a veces se puede decir, no. ¿Cuál es la conclusión? Siga primero la dirección de Dios. No, como dijo el verso que leímos, a donde Él te diga, yo te diré, dónde, cómo, cuándo y con quién. Vamos a ver.